nuestra sociedad. Vamos a conversar con Matilde Cobeña, ella es adjunta para la niñez y adolescentes de la Defensoría del Pueblo. La tenemos en comunicación vía Zoom. Señora Cobeña, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Julio, ¿no? Qué lamentable comunicarnos para hablar de una problemática tan grave hacia la niñez y adolescencia en el ámbito escolar y que la Defensoría del Pueblo está en constante supervisión y atención para contribuir desde su rol a que esto no sea eliminado en las escuelas y puedan los niños, niñas y adolescentes que acuden a ellas, ¿no? Acudir justamente con respeto de sus derechos y además en una adecuada y sana convivencia escolar. De acuerdo. Yo quisiera compartir con usted el siguiente cuadro, que también es preocupante, muestra las cifras del año 2022 de este año, en lo que va del año, ahí lo tenemos en pantalla. El número de casos registrados en esta plataforma sí se ve. Hay 7.600 casos registrados, pero aquí lo que me llama la atención es lo siguiente. Tipo de agresor, entre escolares, 4.700, y por personal de la institución educativa 2.900. Estoy dando las cifras redondeadas, ustedes tienen el detalle en pantalla. Entonces, no solamente por lo que vemos en este cuadro, estamos hablando de una violencia donde se da entre pares, entre escolares, que podemos asociarlo con lo que conocemos como el bullying, sino que también forma parte de este proceso de agresión a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, por personal de las instituciones educativas. ¿Qué lectura tiene la Defensoría del Pueblo al respecto? ¿Qué recomendaciones tiene la Defensoría del Pueblo frente a esta problemática muy particular? Quisiera empezar señalando que la violencia escolar es todo acto, ¿no? Que usa violencia hacia un estudiante dentro de las inmediaciones de la propia escuela o fuera de ellas, ¿no? Entonces, esta violencia escolar, a lo que denominamos violencia escolar, como tú muy bien lo has señalado y la ciudadanía es necesario que sepa, puede ser ejercida entre los propios escolares, que son los que así son los casos que más se reportan en el portal. Sí se ve, ¿no? Más de 4.690 casos reportados, y la violencia escolar también puede ser producida por el personal de la institución educativa, y de esos tenemos casi 3.000 casos también que se ejercen violencia de distinto tipo, incluida la sexual, que es una violencia tremenda, muy grave, que causa daños irreparables hasta irreversibles en la vida de los niños. La Defensoría del Pueblo, en sus viajes itinerantes, en sus labores de supervisión, recoge también este tipo de casos. Pero ahora en este contexto nos vamos a ocupar de la violencia entre los estudiantes. Cuando esta violencia es reiterada entre los estudiantes, entre un grupo de estudiantes, es constante y además con una intención de maltratar, de humillar, esto ya se llama acoso escolar o conocido como el famoso bullying. No toda la violencia escolar, ¿no? Son casos de bullying, pero los casos de bullying han ido aumentando desde el retorno a la escuela. Por ejemplo, el año pasado solamente se tenían registrados como 180 casos y este año van más de 800 casos. No, pero estamos Entonces estamos hablando del evidenciando año que el pasado. retorno a la escuela, Estamos hablando del año pasado, un año atípico por la situación de pandemia, ¿no? Muchos en exactamente, casa. Entonces creo que no es un exactamente. referente, Entonces, ¿no? claro, no es un referente, pero eso nos da un indicio que no sé, probablemente hubo violencia, acoso escolar, no hasta de tipo cibernético, pero ahora ante el retorno a clase, esto ha ido aumentando y los reportes han ido aumentando y seguramente hay niños que no han comunicado que están sufriendo acoso escolar o bullying. Entonces aquí debemos tener en claro lo siguiente, hay 4 cosas que debemos tener en claro. Primero, que todas las escuelas en este país, sean privadas, públicas, religiosas, militares, están obligadas a cumplir todo el ordenamiento jurídico sobre la atención de la violencia escolar y especialmente la prevención de la violencia escolar. Hay ¿De todo un acuerdo? marco normativo, lineamientos de gestión de convivencia escolar. Entonces, no hay ninguna escuela que pueda decir en este país, yo aplico mis propias normas porque soy una escuela privada, tengo mi propio reglamento, entonces a mí las normas del Ministerio de Educación no se me aplican. Eso no es así porque esos reglamentos o
o protocolos internos que tengan, si no están de acuerdo al ordenamiento jurídico, son ilegales. De Tienen que acuerdo. cumplir todo lo que ya ha señalado el Estado respecto a la gestión de la convivencia escolar, la prevención de la violencia escolar y la atención oportuna de la violencia escolar. De Y acuerdo. aquellas escuelas que no están cumpliendo con ello, sobre todo las escuelas privadas, deben ser sancionadas. Y ahí, aquí es importante que todos estemos atentos, la ciudadanía en general y especialmente los padres de familia, responsables, cuidadores que tienen a sus hijos en la escuela, tener en claro que su escuela, especialmente si es privada, esté preparada para atender este tipo de casos. Un padre de familia es importante que sepa que no solo la escuela le debe brindar, ¿no?, conocimientos teóricos, académicos, excelencia académica, prepararlo para el primer puesto de la universidad, tener los mejores materiales, los mejores uniformes, la mejor infraestructura. Un padre de familia que pone un hijo en su colegio, también es importante, señor padre de familia, que usted sepa preguntarle a la escuela si está preparada para atender si su niño es víctima de bullying o acoso escolar. Y Matilde, un director que le va de esa pregunta, entonces es preocupante, ¿no? Matilde, pero permíteme preguntarte lo siguiente porque Dígame. pones énfasis en los colegios particulares o privados. ¿Tienen información en la Defensoría de que exista alguna diferencia o hay algo que llame la atención respecto de estos casos en los colegios particulares respecto de los colegios públicos? No te escuchamos, Matilde. Algunas, Ahora sí, ahora sí. sí, ¿me escuchan Ahora sí te escuchamos. en Perfecto. En algunas intervenciones de la Defensoría del Pueblo sobre escuelas privadas hemos tomado conocimiento que muchas de ellas no conocen el marco normativo para la gestión de la convivencia escolar y sobre todo para la prevención de la violencia y la atención de estos casos. Y eso es preocupante porque ese desconocimiento hace que no se implementen todo esto que ya establecido, los 6 protocolos que se hablaban ustedes hace un momento en el reportaje. Es importante que lo conozcan todas las escuelas, pero a veces hemos verificado que no los conocen y dentro de nuestro rol defensorial también hemos fortalecido capacidades, pero quien debe fortalecer capacidades especialmente son las autoridades educativas locales a través de las UGELES. Estas a su vez tienen que ser también capacitadas, ¿no?, por la Dirección Regional de Educación respectiva y por supuesto esto viene también una capacitación y un seguimiento, un fortalecimiento de capacidades Ahora, desde el rol rector del Ministerio de Matilde, Educación. Por eso, Matilde, permíteme dígame. porque el tiempo nos gana, pero sí quiero recoger una recomendación de tu parte. Yo como padre de familia me doy cuenta que mi hijo cambia de actitud, tiene ciertas situaciones que me pueden indicar que podría estar siendo víctima de acoso escolar. ¿Cuál es el camino que debe seguir un padre de familia para poder enfrentar esta situación y qué instituciones pueden apoyar en este proceso de cambiar una realidad violenta dentro de una escuela? Tiene varios caminos. El primer camino es acudir a la escuela, contarle ello a la docente con la que tenga confianza, a la docente del aula de su hijo o el docente, y a decírselo también, por supuesto, al director. Entonces, el director o directora tiene que liderar todo este trabajo de atención de la violencia hacia un niño. Convocar a su comité de bienestar, lo que antes se llamaba comité de tutoría, ¿no? Ahora, por supuesto, ante el retorno de clases se tiene que conformar este comité de bienestar para atender este tipo de clases, este tipo de casos. Y obviamente el responsable del comité de bienestar junto con sus otros representantes, en el que también deben estar incluidos estudiantes para que ellos puedan decir qué es lo que está pasando, qué es lo que han visto, ¿no? Qué necesitan, cuáles son las prioridades de atención de la violencia escolar en su salón, en su aula o en su colegio en general, ¿no? Y a partir de ello se puedan tomar las medidas respectivas del caso. Si estos actos de violencia que un padre de familia está comunicando a la escuela no son atendidos, por supuesto que se puede acudir a la Defensoría del Pueblo, no a, como una queja, informarnos en nuestras oficinas defensoriales o en nuestros canales también virtuales y telefónicos para poder intervenir Bien. ante el colegio y supervisar si está cumpliendo con su deber. Muy bien. Bien, Matilda, me queda clarísimo entonces la recomendación, la extendemos a nuestros padres de familia que en este instante están viendo nuestra programación y te agradezco por haber conversado con nosotros esta mañana. Matilde Muchas Coveña. gracias a ustedes y la Defensoría del Pueblo siempre a disposición.
Muy bien. Matilde Coveña, adjunta para la niñez y adolescentes de la Defensoría del Pueblo, ha estado compartiendo con nosotros. Y pues efectivamente hay que tomar acción inmediatamente con las autoridades de la escuela y si no hay eco,